9:46, casi 47. Tenemos el gusto de tener al abogado. A ver, voy a dar una interpretación, opinión personal, pero no creo que sea solamente personal. Muchos piensan lo mismo. Mauricio Daza debe ser uno de los abogados más reconocidos y que ha salido más a la palestra y que se ha hecho más público en los últimos años. Sobre todo a partir del caso SQM, que también le vamos a preguntar, porque debe haber un antes y un después en términos jurídicos, judiciales, políticos, en el país, por cierto, a partir de ese caso. Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido, gusto de saludarte. Hola, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá. Que no es primera vez que estás, has venido muchas veces. No es primera vez y además siempre muy grato de estar en esta maravillosa región, literal. ¿Eh? Sí, es una maravilla. Te perdiste los 18 y 19 de ayer. Uf, grados. Sí, debería, bueno, está con sobre 30 en Santiago. No, pero eso es un infierno. Además también el golpe de aire puro que uno recibe es realmente impactante. Se nota. Y uno va viendo también la mala calidad de vida que hay en ese ámbito, en cosas tan básicas, ¿no? Sí. Como el aire en capitales, ¿no? De otras regiones, específicamente de Santiago. Sí. Hay un antes y un después en Chile con un SQM, Mauricio, ¿no? Bueno, me gustaría decirlo. Yo creo que por lo menos es un camino que se abre, pero un camino que también demuestra que hay una dificultad muy importante en la práctica para poder perseguir delitos de corrupción, especialmente cuando estos involucran a altas autoridades públicas y también a importantes grupos económicos. Es básicamente navegar en contra de la corriente, a diferencia de lo que ocurre en otros países, ¿no? Y no hay que referir a países de la OECD, ¿ah? Siempre estamos mirando Europa, Estados Unidos. Oye, miremos el entorno latinoamericano. El barrio nomás. Entre comillas, el barrio, claro. ¿Qué es lo que pasa en Perú? Tenemos a varios expresidentes que están siendo llevados a juicio, que incluso han pasado tiempo en la cárcel. El tema de Brasil, ¿no? Con el caso Lava Jato, que es básicamente un caso de corrupción el más importante probablemente de la historia reciente de Brasil. Incluso en Argentina, ¿no? Siempre todos los chilenos nos reíamos, ¿no? Coloquialmente decimos, oye, pero Chile versus Argentina, como si fuera el paraíso de la corrupción argentina. Bueno, resulta que hay investigaciones respecto de, por ejemplo, la administración Kirchner, que está, digamos, siguiéndose en forma muy importante. Pero acá, ¿qué es lo que pasa cuando hay una investigación que avanza? Salen los fiscales que están comprometidos con establecer la verdad de los hechos, empiezan a salir unas doctrinas medias raras como la doctrina Abbott, ¿no? Del fiscal nacional que dice, oiga, ¿sabe qué? Hay que tener especial cuidado con estos señores políticos, sobre todo si tienen cargos de representación popular. No vaya a ser que nuestra investigación vaya a afectar el debido funcionamiento de la democracia, cuando en rigor... Eso es insólito. Oye, cuando en rigor lo que afecta al debido funcionamiento de la democracia, claro, son estos políticos que robaron, hicieron actos de corrupción y también afecta la credibilidad de las instituciones. De todas en general, porque le pasa a pegar a todas. Pero es que además, algunas más responsables que otras, pero les pega a todas. Claro, pero ¿qué es lo que pasa si es que se conocen estos hechos? Por lo menos hay indicios de hechos graves de corrupción. Y finalmente el sistema lo que hace es tratar de tapar esto cuanto antes y no esclarecer la verdad de todo lo sucedido. Si nosotros, bueno, yo ahí represento a la Fundación Ciudadano Inteligente, quienes han estado detrás de esto, la verdad es que nuestro objetivo acá no es llevar a un grupo de políticos a la plaza pública y colgarlo. Acá el punto es bien sencillo, esclarecer la verdad de lo que ha sucedido. Y eso lamentablemente en ámbitos como SQM, por ejemplo, la verdad que uno tiene que ir a tumbos, ¿no? con la institucionalidad. Hemos tenido otros casos que son más favorables, porque hemos tenido equipos de fiscales que han tenido la competencia y la voluntad, ¿no? de hacer su pega, con prescindencia a la posición político-económica de los involucrados, como en el caso Corpesca, ¿no? Donde vamos a llevar a juicio oral los próximos meses a Jaime Orpi, ex senador, por hechos reiterados y graves de corrupción. Estamos hablando de delitos de cohecho, fraude al fisco, delitos tributarios. Martí Sassi, que también era diputada, por el tema de la ley de pesca, ¿no? Y bueno, esperamos avanzar también con otras aristas como ACIPES, que es una asociación de pescadores industriales de la región del Biobío, donde también hay indicios graves de corrupción. Y en otros casos, bueno, no hemos tenido la misma suerte con Penta, donde la verdad que hubo ahí un perdonazo impresentable que involucró la salida de los fiscales que Gajardo no eran buenas, ¿no? El que a Iván Moreira, ¿no? El senador que reconoció haber recibido ese raspado de olla, conocido por todos. Exactamente. Ese raspado de olla, a nuestro juicio, es delito. ¿Ah? O sea, no es una imagen simpática, no, es un delito grave. Oye, 30 millones, 12 cuotas, precio contado sin interés.
y listo, y para la casa. Dylan y Lavín, que son los dueños del grupo Penta, que habrían también sobornado a un lote de personas, personeros políticos importantes. ¿Tú crees que estaban preparados los políticos, los empresarios para afrontar una cuestión como SQM que les explota en la cara? ¿Tú pensaste que crees tú que ellos pensaban que en algún momento esto les iba a reventar? No, yo creo que en Chile, y todavía, esa es mi sensación personal, existe una alta sensación o convicción más bien de impunidad Ya. por parte de nuestras autoridades. Ya, yo logro el poder, llego a tal momento, llego a tal estatus, tengo tales vínculos y soy impune. Van a decir, mira, ¿sabes qué? Por último ya me van a pillar. Voy a pagar 30 millones. Voy a pagar 30 palitos. Anda a saber tú quién te pasa esa plata también, porque un senador, en rigor, no puede, digamos, de solamente su dieta, cubrir ese gasto con facilidad, ¿no? No. Si es que la ocupa lícitamente. Claro, yo creo que existe la sensación de decir, mira, ¿sabes qué? Si me pillan al final ya va a ser un escándalo por un rato, ¿no? Esto se va a olvidar con el próximo Festival de Viña, se va a olvidar con el próximo partido de la selección, puedo pasar, digamos, piola, entre comillas, y después va a seguir todo igual. Entonces también hay una responsabilidad de la ciudadanía, ¿no? De poder estar en conocimiento de esto y reaccionar, ¿no? Eso es fundamental, que la ciudadanía sea una ciudadanía informada, que tenga el derecho a opinión, por cierto, pero una opinión informada para luego tomar decisiones cuando hay elecciones o cuando tienen que tomar algún tipo de determinación ciudadana, ¿no? Sí, y además también colocar en el debate público estos temas. Yo creo que también es odioso hablar así en términos tan generales, ¿no? Porque siempre hay excepciones que son muy valiosas en el mundo de la política. Sin embargo, claro, hay muchos sectores que también yo creo que un poco desprecian a la opinión pública, porque para tratar de zafar, entre comillas, de estos hechos que son graves de corrupción, de no avanzar de manera decidida en el ámbito de la transparencia, sobre todo el gasto público, la verdad que salen con unos argumentos y unos discursos con eso, y esto es burdo. O sea, la verdad es que te digan esas cosas en todo ámbito, y no solamente en el ámbito de la política. Nosotros también lo hemos visto en los últimos días, por ejemplo, con las explicaciones que se dan respecto a otras actuaciones de funcionarios públicos, por ejemplo, la actuación de carabineros, ¿no? Sí, claro. Se dan varias versiones, algunas que son bien absurdas, pero se dicen, oye, sin ningún pudor. O sea, acá no pasa nada. Ese es el problema, ¿no? Ese QM es como la hebra que se empezó a tirar y que también van cayendo otros, como hemos visto, Carabineros, y estamos viendo lo que está sucediendo en el Ejército, ¿no? Con las declaraciones del comandante en jefe. A ti te tocó estar en la Comisión de Defensa hace un par de días, ¿no? Estuve ahí en la Comisión de Defensa y tuve un pequeño intercambio, bueno, de buena lid con el ministro de Defensa, sí. Quizás se puso nervioso que estuviera un abogado litigante en materias penales ahí en la comisión, donde se le iba a hacer preguntas además al comandante en jefe. La verdad, bueno, son fenómenos de corrupción, pero son distintos. Obviamente lo SQM se vincula más bien con una eventual red de corrupción a través de pagos a distintos sectores políticos durante varios años, ¿no? Sí, a lo que iba yo, disculpa Mauricio, a lo que iba yo es que la comunidad, la opinión pública, los relaciona a todos, porque obviamente jurídicamente hay detalles, hay diferencias, claro, cierto, porque por ejemplo pero en para el la tema opinión pública Claro, finalmente es que hay alguna razón en eso, porque en todos esos ámbitos hay una falta en el cumplimiento del deber de probidad. O sea, así de sencillo, el deber de probidad, que mucha gente se llena la boca con esto, ¿no? Sí. Tenemos varias leyes, ¿no?, que lo consagran, pero pucha que se respeta poco, pues ese es el tema. Sí, acá el problema no son las leyes, eso es bien divertido, porque conectando con lo que tú estabas diciendo con el ministro de Defensa, Alberto Espina, fue Alberto Espina y se sentó ahí en la comisión y como que de alguna manera tenía un reproche acerca de palabras que había dicho Carlos Bianchi en varias entrevistas, en el sentido de que se preguntaba hasta qué punto el poder civil realmente está sobre el poder militar, ¿no? O sea, que haya una supeditación real. Entonces, bueno, ahí el ministro Espina decía, bueno, mira, acá yo tengo todas las leyes que dicen de que las Fuerzas Armadas están supeditadas al poder civil, pero no es un tema de leyes. Yo siempre he dicho, mira, si hay una persona que no conoce nada de Chile y tú se lo presentas a partir de mostrarle su constitución y sus leyes, la persona va a pensar que vivimos en un país hiperdesarrollado, que somos como Suiza. Te lo juro, porque no, si las leyes son maravillosas. Pero siempre se le echa la culpa a las leyes. No, pues el problema es otro. El problema es cuál en la práctica ha sido el rol de quienes están llamados a cumplir y hacer cumplir esas leyes. Ese es el déficit que tenemos en Chile. En Chile no tenemos tanto un problema de leyes.
El problema es derechamente la competencia y voluntad de quienes están a cargo de hacerlas cumplir, ¿no? Sobre todo del mundo ejecutivo, yo diría. Ya. A propósito de leyes, se está trabajando en una nueva ley de cohecho, Mauricio, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, tuve la posibilidad de participar ahí. Yo creo que una de las cosas buenas de todas estas causas y de el trabajo que muchos hemos hecho de distintas perspectivas respecto a esta materia es que finalmente se generó la necesidad de cambiar las normas de cohecho. La verdad que hasta antes de la ley que fue de hecho publicada y entró en vigor la semana pasada y que fue materia de un debate intenso en el Congreso, las penas eran de bagatela. O sea, la verdad que, a ver, para ponerlo de alguna forma, el intentar robar con fuerza una bicicleta sin éxito, en la calle, tenía más pena que un político que recibía enormes coimas con la finalidad de poder beneficiar a una empresa a la mala, por millones de dólares. Inentendible. Inentendible. Además, las penas eran tan bajas que en la práctica, por el juego, digamos, de atenuantes que habitualmente ocurren, obviamente esto determinaba en nada. O sea, el mensaje de la legislación era la siguiente: mire, ¿sabe qué? Si usted comete delitos de corrupción, como el cohecho, recibe plata a cambio de hacerle un favor a alguien desde su cargo público, la verdad que si lo llegan a pillar, usted va a zafar, digamos, y va a pagar una multita y para la casa. Entonces, al final, eso es un incentivo para cometer estos delitos, pues, obvio, ¿no? Ahora, afortunadamente, después de un trabajo, insisto, largo, responsable, que también tuvo momentos de tensión, se logró mejorar mucho esa legislación, se subieron las penas de manera importante, se estableció una figura que es inédita en nuestra ley, nuestra legislación, que es el que tú puedas sancionar por cohecho, no solamente al funcionario público que tú le pagas y que a cambio de ese pago hace algo a tu favor, Ya, sí. sino que por el solo hecho de que tú lo pagas para tenerlo a tu disposición. Eso nosotros lo hemos visto bastante intensamente, por ejemplo, en el caso de la ley de pesca, Ya. ¿no? Donde habían personas que recibían pagos de la industria pesquera, políticos, pagos ilegales obviamente, pero que estaban en cuestionamiento si hicieron algo a cambio. Ellos los tenían básicamente en su nómina, en su planilla, para tenerlos a disposición, para cuando los necesitaran, ¿no? Y eso, digamos, se decía, mire, es que eso no es delito porque esa persona hay que demostrar que hizo algo concreto. No, ahora por el solo hecho de que esté en la nómina de pago, en forma ilegal, un diputado, por ejemplo, que le paga una empresa todos los meses para que le dé información o para tenerlo ahí, digamos, a su disposición, ya ese va a ser un delito. Para hacer alguna modificación, algún artículo de la ley que se está trabajando, bueno, sí. Oye, pero sí, en Corpesca, tú sabes que los correos son... es realmente increíble. O sea, uno incluso que se dedica a estas cosas se sorprende. El gerente general de Corpesca, que está condenado por soborno en esta misma causa, mandaba unas planillas con cada uno de los artículos que se iban a votar y decía votar a favor, votar en contra. Oye, era increíble. Bueno, en el trabajo parlamentario hay comisiones especializadas. Entonces, esas comisiones especializadas hacen un trabajo y después se hace un resumen de ese trabajo y ese trabajo se les pone en la sala al resto de los parlamentarios. Tú sabes que descubrimos en Corpesca de que el informe que se dio respecto de cuál había sido el trabajo de la Comisión de Pesca en la Cámara de Diputados fue redactado por la gente, los funcionarios de Corpesca, se lo entregaron a la diputada que informó y ella lo leyó. O sea, es un escándalo, ¿no? Y este tipo de cosas tienen que ser sancionadas. Además, solamente como un apunte, también se amplió las penas o la sanción penal a la corrupción entre privados, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en una compañía, ¿no? Una compañía grande, hay personas que están a cargo de las compras, ¿no? De esa compañía, una compañía privada, y de repente llega y se pone de acuerdo con un cuñado, un amigo, y le dice, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a entregar toda esta orden de compra, por tanto, no importa qué precio, pero tú me pasáis por debajo una platita y ahí nos vamos. Bueno, eso ahora es delito, igual que la administración fraudulenta. Entonces, este es un cambio importante, es un antes y un después, en una legislación que era muy precaria, y creo que ahora sí estamos en mejor posición para poder sancionar esto. Pero insisto, no hay ley que valga si no tenemos autoridades, sobre todo desde el Ministerio Público, que tengan la voluntad y la competencia para poder investigar esto hasta las últimas consecuencias. Mauricio, en honor al tiempo, me interesa mucho hablar, porque entiendo que mañana además lo van a conversar con el senador Bianchi y todo lo demás, de AFP, de esta propuesta respecto de la propiedad de los fondos, porque a todos nos han dicho, sobre todo se ha repetido tanto en las últimas semanas con la presentación de la nueva ley de pensiones y todo lo demás por parte del presidente para abajo,
Esa es la bajada, ¿no? De que son nuestros fondos, los de pensiones. Cada chileno es propietario de sus fondos, es dueño de su plata, pero eso en rigor en la práctica no es así, porque si yo quiero sacarle la plata de mi fondo, no lo puedo hacer. Hay una propuesta muy interesante que me gustaría que profundicemos en eso. Bueno, la verdad es que nosotros hemos trabajado en un grupo bien variopinto, hasta desde Alberto Mayola hasta Hernán Frigolet, que era... Súper variopinto. Súper variopinto, y yo, digamos, en una idea. Y la idea era decir, mire, ¿sabe qué? Nos han vendido esta historia de que los fondos son de cada uno de los, digamos, cotizantes, ¿no? Sí. Todos nosotros estamos obligados a entregar un aporte del 10%, ¿no? A las AFP para que nos administren esto con cargo a una jubilación. Y se van acumulando estas platas, po. Y se supone, y todo el mundo, oye, desde la AFP, el mundo de la política que avala el sistema de AFP, etcétera, nos dicen, no se preocupe, estas platas son de propiedad de los cotizantes. Sí, ese es como un dogma. Sí. Bueno, entonces la pregunta es, si esas platas son de propiedad del cotizante, cuando se llega a la edad de jubilar, ¿por qué no se pueden disponer de esas platas libremente? Por ejemplo, si una persona tiene 100 millones de pesos, que es uno de los casos que estamos representando, ¿por qué no le entregan esa plata si él quiere, por ejemplo, comprarse un departamento o 2 departamentos? Fíjate, nosotros vimos un caso de una persona que además había trabajado en el Poder Judicial y después trabajó de forma independiente, cotizó sin laguna y llegó a su edad de jubilar. Tiene como 120 millones de pesos en su cuenta individual. Ya. Y él fue a preguntar a la AFP, oye, ¿cuánto me van a dar de pensión? Ah, mira, nosotros como 258 mil pesos, una cosa así. Ya, perfecto. Tú sabes que fue donde una inmobiliaria. Y preguntó, ¿qué puedo hacer con esta plata? Mira, usted puede comprar 2 departamentos en una comuna en Santiago, en Estación Central. Ah, ya, perfecto. Oye, y si yo lo arriendo, ¿cuánto puedo sacar? Mira, entre los dos, 580 mil pesos. Oye, pero si no hay por dónde perderse. Más del doble de la pensión. Pero obviamente, entonces lo que esta persona quiere es que se respete su derecho a propiedad, que le entreguen los 120 millones de pesos, que él los pueda invertir en inmuebles y poder recibir un monto mensual que es el doble en la práctica de lo que va a ser su pensión proyectada. Pero fíjate, hay casos en los cuales, por distintos motivos, la pensión proyectada es más o menos equivalente, nunca menos, pero un poquito, digamos, equivalente al monto que podría recibir por esta vía, comprar un inmueble y arrendar. Pero aún así hay otro factor importante. Cuando tú compras un inmueble, te quedas con una propiedad, que entre otras cosas es heredable. Exactamente. Y esa propiedad se va valorizando con el tiempo, va subiendo el precio, valor. Claro. ¿Tú sabes lo que pasa si se queda en la AFP? No, va bajando. Va ¿no? bajando, pues al cabo de un año le descuentan todo lo que recibió durante ese año y van recalculando la pensión. Y eso, digamos, es que se le paga directamente al afiliado por la AFP. Si hay renta vitalicia, ¿no?, que toman estos seguros, la posibilidad de hacerse de los fondos y hacer un pago, ¿no?, por el resto de la vida del afiliado o del jubilado, igual los montos son inferiores. Entonces, a lo que voy, yo creo de que las normas relacionadas con la limitación a la posibilidad que una persona en Chile pueda disponer de los fondos contenidos en su cuenta individual de ahorro de la AFP son inconstitucionales. Acá hay un derecho de propiedad. Eso es lo que nos han dicho siempre. Entonces, si este sistema se basa en esa noción de propiedad, entonces dejen que las personas puedan disponer de esos fondos. Se nos dicen por algunos, sí, pero es que hay que cuidar a la gente, porque imagínese, esta persona saca los 120 millones y se va al casino. Pero tan paternalista que se lo juega. Bueno, primero, la misma gente que dice eso es la que critica el paternalismo del Estado. Sí. O sea, es una cosa bien rara, ¿no? Parece que cuando es algo que afecta a los intereses de ciertos grupos económicos, de las AFP, a ellas ya no son tan liberales. Pero más allá de eso, lo que nosotros planteamos no es de que ellos saquen los dineros para cualquier cosa. Acá nosotros lo que estamos señalando en estas causas, que son demandas a la AFP para que le entreguen los dineros, es decir, ¿sabe qué? Nosotros lo vamos a usar en esto en concreto, que es la compra de inmuebles para poder obtener un valor que le reditúe mensualmente. ¿Y eso por un valor tendría superior. Que certificarse? No, bueno, nosotros, de hecho, están las ofertas, y no tendría, mira, en estricto no tendría rigor, que certificarse, no tendría que certificarse, pero igual nosotros lo estamos señalando. Ahora, esto también tiene otro tema, porque yo soy asesor legislativo del senador Carlos Bianchi, y bueno, él tomó esta idea y ahora hay un debate que se viene a venir, impulsado por el Ejecutivo respecto de pensiones. Sí. Y obviamente la idea es que muchos de estos conceptos estén incorporados en la nueva legislación de pensiones.
Por ejemplo, hay otro tema que es ridículo. Se dice, mire, van a cotizar un 4% extra. Y ese 4% los afiliados van a poder decidir quién los administra. Si lo administra su AFP, si lo administra Que no una le va, compañía que no de le va a seguro. cobrar, o otro que sí le cobre. Exacto. Sí. Oye, pero si esa medida es buena para aumentar la competitividad entre quienes administran los fondos, ¿por qué es buena solamente para el 4%? ¿Por qué no es buena para el otro 10%? Para el 14 completo, ¿no? ¿Por qué no permitirle a los afiliados que puedan elegir, por último, quién les va a administrar esto y que no esté restringido solamente a la AFP, sino también a la compañía de seguro, etcétera? Ahora, bueno, esto tiene varios detalles, ¿no? En la forma en que lo estamos planteando, tanto desde lo legislativo con el senador Bianchi como respecto a esta otra iniciativa que estamos llevando. Nosotros esperamos desarrollar estos temas con mayor profundidad. Me invitó el senador a un programa que él tiene en televisión, mañana, ¿no? sí, mañana en ITV. Creo que hoy día, fíjate, hoy ¿Día? día la... ¿Hoy día? Hoy mañana día, la repetición. Perfecto, claro, hoy ya. día... ¿A qué hora es, Claudio? A las 10 de la, A las de 10, la, de la 22 horas. noche en ITV, y ahí, bueno, obviamente la idea es contarle a las personas cómo pretendemos obtener esta vía, ¿no? Que yo creo que es lo justo. O sea, te insisto, si nos vienen diciendo que las platas son de cada uno de nosotros, bueno, entonces déjennos utilizar la plata como uno utiliza las cosas que son de uno. ¿Ah? Absolutamente, estoy de acuerdo. Abogado Mauricio Daza, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Encantado, gracias por la invitación, que esté muy bien. Que disfrute la estadía. Pero sin duda, gracias. Pausa y ya volvemos.